charlado, pero lo pueden revisar por si ya se preguntó eso. Pero ahora si quieren consultar, que lo pueden hacer antes del parcial, preguntan en ese foro nuevo, ¿sí? Como para los otros parciales. ¿Alguien quiere preguntar algo entonces de equilibrio químico? Yo estoy igual que Dolfina. Sí estaría bueno tipo un repaso general a eso, sí. Ya me la veía venir. Bueno, pero no, me la veía venir, pero no tuve tiempo de preparar tipo un PowerPoint, pero podemos charlar viendo los ejercicios, que es lo que se veía en esta guía. Bueno, había conceptos básicos, ¿no es cierto? Desde todo lo que era cociente de reacción, saber diferenciar cuándo calculan un cociente de reacción, cuándo calculan una constante de equilibrio, después el equilibrio era homogéneo y heterogéneo, ¿se acuerdan? Cómo expresar una constante de equilibrio y generalmente cuál es el significado físico que tiene. Si yo les digo, la constante de equilibrio vale 2000, es una constante, una Kc, por ejemplo. ¿Qué entienden? Si para un equilibrio dado vale 2000. Está favorecida la generación de productos, ¿sí? En cambio, si es un valor muy pequeño, va a pasar lo contrario, ¿sí? Recuerden que numéricamente, ¿qué unidades llevan las constantes de equilibrio? Y eso, ¿se acuerdan por qué? Que yo les expliqué. No se lo van a apuntar en el parcial, o sea, ahora tienen que saber que no llevan, pero, por ejemplo, una pregunta de final. Ya nos van preparando. ¿Qué les había dicho yo? Que no llevan, pero ¿qué les dije? Sin embargo, las concentraciones las expresamos en mol por litro y las presiones generalmente en atmósfera. Y ustedes me van a decir, pues si estoy metiendo unidades, ¿por qué no lleva? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que, bueno, se considera una concentración o una presión de referencia, ¿sí? Que sería una molar o una atmósfera, entonces eso hace que se me anulen, ¿se acuerdan? Que estrictamente hablando desde el punto de vista termodinámico, en Kp sería que se expresan expresiones en bares, pero bueno, bar y atmósfera es más o menos lo mismo, o sea, no varía, vieron que eso era 99-1 la relación, entonces era eso. ¿Qué es lo único que me modifica el valor de una constante de equilibrio? La temperatura, por eso generalmente les van a decir la temperatura a la que están trabajando, ¿sí? Después, ¿por qué los sólidos y los líquidos puros no se meten, digamos, cuando uno expresa la constante? Estoy contestando a Priscila, que le digo que no haga falta que venga. ¿Se acuerdan? Que cuando por ejemplo, tenemos un equilibrio heterogéneo, aparecen los sólidos, y el sólido no se pone en la expresión de la constante, porque la concentración efectiva de los sólidos, los líquidos puros y los solventes no cambiaba. Entonces ponemos, ¿sí? Lo que serían los gases o las soluciones, pero no los líquidos puros ni los sólidos. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué otra cosa? Tienen que saber relacionar Kp con Kc. Muchas veces es un ejercicio que se pregunta mucho, o sea, le dan los datos para que calculen Kc y después pueden calcular Kp, ¿se acuerdan? No hace falta saber cómo se deduce, pero sí que, o sea, ustedes se van a acordar que es metiendo la ecuación del gas ideal, porque P por B es igual a N por R por T. Si tenemos una Kp en función de gases, sabemos que la concentración es N sobre B. Entonces, ¿se acuerdan que yo se los deduje más o menos todo? Eso era un ejercicio también. Bueno, expresar siempre el equilibrio, y recuerden que lo recomendable era poner tipo las condiciones iniciales y cuántos son los moles que tengo en el equilibrio. ¿Se acuerdan? Eso también es importante. Eso en cuanto a constante de equilibrio, trabajan con gases. Después también había algunos ejercicios
dónde podían invertir la constante y demás. Eso también podrían verlo porque se le puede llegar a hacer una pregunta de eso. Pero en general un ejercicio típico de equilibrio es que le van a dar datos para que ustedes calculen moles, para calcular Kc, Kp y todo ir de uno para otro, ¿sí? Ustedes tienen que saber cómo se expresa una constante, cómo reemplazar, cómo ir de una a otra y siempre considerar si los moles son iniciales o en el equilibrio, ¿sí? Bueno, y después viene todo lo que es Le Chatelier, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el principio de Le Chatelier? Claro, siempre que yo tengo un equilibrio y hay una perturbación externa, lo que va a hacer el sistema es reacomodarse para volver a una nueva situación de equilibrio, porque hay infinitas situaciones de equilibrio, ¿verdad? Y ahí, bueno, tienen que tener en cuenta cuando tienen un equilibrio, por ejemplo, qué pasa si le dicen, bueno, ¿qué pasa si se modifica tal variable? Que pueden ser concentraciones, ¿sí? Porque agrego reactivos, porque agrego productos, o porque saco algo. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué el proceso de Haber-Bosch? De la producción de amoníaco. ¿Cómo hacían en la industria para optimizar? ¿Cómo necesitaba desplazar el equilibrio hacia producto? Porque el amoníaco era mi producto, o sea, yo no. Lo que se hace en la industria es ir sacando amoníaco como que se genera. Entonces yo disminuyo la concentración de un producto y ¿qué va a hacer el equilibrio? Y se va a desplazar para generarme más producto, ¿sí? Eso era importante. ¿Qué pasa si le agrego un gas inerte, por ejemplo? Tengo dos gases y le agrego un gas inerte como neón. La presión total aumenta, es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Yo qué considero en la constante de equilibrio? Las presiones parciales. ¿Y eso? ¿Eso queda, están de acuerdo? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, después, como la temperatura es el único que modifica también el valor de la constante, habíamos dicho, pero también tienen que considerar qué pasa, porque muchas veces tienden a pensar que si yo aumento la temperatura, favorezco que el equilibrio se desplace, ¿no es cierto?, hacia productos, por ejemplo. Tendemos a pensar eso, porque creo que en un primer momento lo podemos llegar a confundir con lo que tiene que ver la cinética, ¿sí? Pero las constantes son termodinámicas, o sea, la cinética es otra cosa, que es lo que vieron después. ¿En qué me tengo que fijar para ver si a una determinada reacción que esté en equilibrio, si yo digamos, aumento la temperatura, me favorece o no? O si la disminuyo. La generación de un producto, por ejemplo. No, la constante me va a dar un valor. Lo que es cierto es que si yo lo modifico el valor, va a cambiar el número, un valor numérico. Pero yo digo, ¿cómo digamos, un aumento de la temperatura me favorece o me disminuye o me desfavorece, por ejemplo, la generación de un producto, como habíamos visto en el caso del amoníaco? Me tenía que fijar en otro dato muy importante, que ya lo vieron antes. Me tengo que fijar en el delta H, ¿se acuerdan? Y tengo que ver si es endotérmica o exotérmica. Fue ahí cuando yo les dije, consideren el calor como un producto si la reacción fuera exotérmica y considérenlo como un reactivo, o sea, a fines de poder evaluar qué pasa si es endotérmica. ¿Se acuerdan de eso? Entonces eso le va a ayudar. Generalmente las reacciones que se ven favorecidas o sea, son exotérmicas, se van a ver favorecidas por un aumento o una disminución de temperatura. Eso tienen que ver ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ejercicio 7, creo que estaba, ¿qué pasaba con la Kp si se aumentaba la temperatura? Entonces, en la reacción exotérmica, la constante de equilibrio disminuye su valor cuando aumenta la temperatura. O sea, porque ahí está relacionándolo también con el valor. ¿Por qué? Porque la temperatura es el único que modifica el valor.
¿sí? Y en las endotérmicas pasaba al revés. ¿Y el efecto de un catalizador? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Cómo dijiste, profe? Perdón. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué hace el agregado de un catalizador? Creo que no Nada, modificaba nada. O sea, aceleraba la reacción nomás. Lo claro. que me modifica, claro, el equilibrio no se ve modificado, lo que me modifica es la velocidad de la reacción. Después lo vieron en cinética, que le debe haber dicho Sandra, ¿cómo trabaja un catalizador? Sí, modifica la velocidad de reacción y todos te dicen, porque baja la energía de activación. Ok, pero ¿por qué baja la energía de activación? Eso se lo pregunta siempre Sandra. O sea, no se lo voy a preguntar ahora en el parcial, obvio, pero porque no entra cinética. Es porque cambia el mecanismo por el que va la reacción, ¿sí? Acuérdenselo. Entonces, está bien, disminuye la energía de activación, pero ¿por qué? Porque cambia el mecanismo. ¿Y cómo funciona un catalizador? Yo lo pongo y ¿qué tiene que pasar una vez que ocurre la reacción? ¿Se consume? No, No, tiene que estar al principio y al final. Simplemente tiene una función de acelerar la velocidad de la reacción. Y si le quisieran enlentecer, ¿qué usarían en vez de un catalizador? Es muy usado en biología, lo van a ver. Un inhibidor, van a ver el complejo enzima-sustrato, van a ver Michaelis-Menten y demás, todo eso va a tener, por eso es importante que vean cinética los biólogos, bueno, los químicos también, ¿no? Y todos, pero los biólogos y los bioquímicos, porque después viene todo lo que es catálisis enzimática y eso es re importante. Pero bueno, eso tiene que ver más con el último tema. El catalizador, por ejemplo, en el caso del amoníaco, yo que les dije que eran pequeñas virutas de un hierro, ¿sí? De metal, que servían para eso. ¿Qué otra cosa había? Electrolitos. ¿Se acuerdan diferenciar un electrolito fuerte y un electrolito débil? Sí. ¿Y me podría nombrar uno? Un ejemplo. fuerte. Sí, o débil, el que quieran. Ácido clorhídrico, Bien. ¿Es fuerte o débil? fuerte. ¿Y un débil? El ácido acético. Se disocia parcialmente. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso ya tiene que ver un poco más con iónico, pero de químico. O sea, básicamente el equilibrio químico no tiene mucho más para hacer. Y después tenían algún calculito con el delta G, que creo que era el problema 12, ¿no? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, en el problema 12 le da un equilibrio, le decía el valor de Kp y les daba el delta G de formación de uno de los reactivos. Entonces le decía que calcularan el delta G de formación de un producto. Entonces ahí tenían que usar un poco lo que ya sabían de termoquímica y cómo relacionan, o sea, ¿para qué quiero yo la Kp y qué tiene que ver con el delta G? O sea, primero tienen que sacar el delta G de reacción en ese ejercicio, a partir de el de formación, de lo de formación. Pero ¿por qué querían saber el delta G de reacción? Bien, sí, sí, eso es cierto, y después lo van a ver sobre todo en electroquímica. Pero digo, ¿qué tiene que ver el delta G con la constante? Recuerden, sí, ¿por qué? ¿Por qué hacíamos eso? ¿Se acuerdan que puedo relacionarlo yo el delta G con la constante? Si yo digo que el delta G de la reacción es igual a menos RT logaritmo de Kp, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es importante, porque ustedes tienen un valor de Kp, conocen la temperatura y la constante de los gases, que es universal, en sus respectivas unidades pueden calcular el delta G.
Eso no se lo olviden porque es útil. Y después no se me ocurre algo más en particular de lo que sería equilibrio químico. No sé si ustedes tienen alguna duda en particular con algún ejercicio. Bien. Si les parece, pasemos a la otra No, guía. yo tampoco. Tengo de electroquímica, profe, yo una duda. Ah, bueno, ¿tenés que irte o querés que vamos a la que sigue y después pasamos a electroquímica? No, me quedo, me quedo. Ah, bueno, dale. Va, sí. Vamos a ver un poquito la de equilibrio iónico y ver si, si tienen alguna duda con eso. Aunque esa le dedicamos bastante tiempo, ¿no? Al final. A ver, agarren la guía, tómense 2 minutos y díganme qué conceptos consideran ahí que tienen que... Hagamos el ejercicio que hice yo recién, pero ahora háganlo ustedes. ¿Qué conceptos creen que serían como imprescindibles que le tienen que quedar de esa guía? Que sería la guía 11, ¿sí? Yo diría lo del pH y el OH, saber bien cómo, cuándo es cada uno y también cómo poder sacarlos. Bien, ¿qué es el pH? Sí. Bien, ¿y con qué está relacionado? O sea, Con está la bien, me indica la concentración de acidez. protones. ¿Cómo? Alguien habló y no lo... Con la concentración de protones. Bien, bien, ¿sí? ¿Y el pH? Exacto, ¿sí? Ahí tiene que ver también un poco con lo de electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿Qué pasaba con los fuertes y qué pasaba con los débiles? Ujú. Bien. ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? Que después nos terminaba sirviendo y después terminamos entendiendo por qué, por ejemplo, el pH más el pOH era igual a 14. Y tiene que ver con algo del agua. Pero no eso no. ¿Qué constante? ¿Y eso de dónde sale? Estoy jugando un poco al final, porque si les va bien, supongo que lo van a querer rendir pronto al final, ¿o no? Bueno, pero le va a servir, o sea, no lo van a dar de acá a 5 años al final, así que sí, al menos si estoy yo, va a seguir siendo así lo que hacemos en los finales. ¿Qué pasaba? ¿De qué les expliqué yo con esto que me decís está bien? Que sería el K-Water, que es 1 por 10⁻14, ¿no? ¿De dónde venía? De que el agua tiene que... Multiplicas las dos concentraciones. Ujú. Pero ¿y eso por qué dos concentraciones? Porque el agua, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo 2 moléculas de agua, ¿qué pasa con el agua? Exacto, entonces le puede robar, sí. Acuérdense ahí que usábamos una definición en particular, que cuál era. Porque cuando ven teoría ácido-base, existen distintas, ¿sí? Yo les expliqué también la de Lewis, la de Arrhenius y la de Bronsted. ¿Cuál usábamos nosotros? Ujú. Y de ahí, ¿qué salía? Lo de los pares ácido-base conjugados. ¿Sí? Eso es importante para poder encarar esta guía, pues si no entendemos eso, no la podemos encarar. ¿Se acuerdan? ¿Qué es un par ácido-base conjugado?
Bueno, pero explica un poquito más. ¿Qué pasa con el ion acetato? Vos tenés un ácido, el ácido acético. Es un ácido débil, lo dijeron antes, ¿no? ¿Qué es el acetato? El acetato viene de que el ácido acético me va a dar protones, ¿sí? Más acetato. Si el ácido acético es un ácido débil, ¿qué pasa con el acetato? Es la base conjugada fuerte, ¿sí? ¿Eso lo tienen claro, chicos? Porque después se engancha con lo que viene con buffer, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y qué diferencia hay si yo quiero calcular el pH del ácido acético con el del ácido perclórico? Es un ácido fuerte. Bien. Entonces, ¿me pueden nombrar otros ácidos fuertes? ¿Se acuerdan que yo les dije que se le iban a terminar acordando, no? Nombramos el clorhídrico, el perclórico, El bromuro, el bromídrico. Recuerden que son todos ácidos, sí, que vienen de que el hidruro se disuelve en agua. El bromídrico, el diohídrico, el nítrico, ¿sí? ¿El fluorhídrico también? No, ese es un ácido débil. Bien, ¿y bases? La base débil que siempre usamos casi, que tiene olor a pis. El amoníaco, ¿sí? Y después como base fuerte que usamos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, todos los hidróxidos, ¿no? Bien. ¿Cuál es la diferencia entonces si yo quiero calcular el pH del ácido perclórico con el ácido acético o el ácido fluorhídrico? Aparece la doble flecha, aparece el equilibrio. ¿Y cómo me puedo dar cuenta yo si no me acuerdo de que hay un ácido débil o una base débil metida? ¿Y qué me van a tener que dar como dato al menos? Salvo que me piden que lo calculen. La constante. Hablamos de Ka o de Kb. ¿Eso qué significaba? Ka es la constante del ácido y Kb de la base. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o le estoy haciendo mucho lío? Entonces, si yo quiero calcular el pH del ácido perclórico, ¿qué hago? Tengo que fijarme la concentración, me van a dar algún dato, voy a sacar la concentración molar, ¿sí? ¿Y qué hago con eso? Tomo directamente el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Y si me dieran la concentración de protones y yo quiero calcular, perdón, el pH y quiero calcular la concentración de protones, Lo elevo. sería 10 a la menos. ¿Saben hacerlo con la Sí, calculadora eso? sí, sí. Sería el antilogaritmo, ¿no? Bien. Y entonces, y en el otro tengo que considerar la constante. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué considero la constante? ¿O qué tratamiento? ¿Y cómo la plantean a la constante ácida? Bien. Supongamos que tenemos un ácido débil HA más agua, me da el anión, que es la base conjugada, A menos más el ion hidronio, y tengo X por X sobre, no sé, era 0,3 molar. 0,3 menos X. Esa X, ¿puedo hacer algo? Porque esa X me va a terminar dando la concentración de protones. Puedo resolver una cuadrática, y si no, ¿qué puedo hacer? La puedo despreciar. Y ahí que voy a tener que tener en cuenta para despreciarla. ¿Siempre la puedo despreciar? No, el alfa se llamaba. El alfa, que se llama, el alfa es el símbolo del grado de disociación. ¿Se acuerdan? ¿Eso saben hacerlo? ¿Cuándo puedo
aproximación y borrarme esa X de abajo. Cuando se dice Cuando era menos del 5%. Exacto, si es más del 5%, la aproximación no es válida y tengo que resolver la cuadrática. Agarro la fórmula resolvente, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? O ustedes son más modernos, lo hacen en una calculadora. Me da dos valores. ¿Cómo elijo cuál valor me quedo? ¿No? Solo son una cuadrada. Casi siempre es negativo. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene? No tiene gollete. Sí. Y el X es un físico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algunos que están más calladitas ahí? Camila, Julieta, ¿algo que preguntar? No, no. Por ahora este tema Bueno, todo bien.